Queridos hermanos, hoy en este día nosotros estamos celebrando la transfiguración del Señor. Con esta gran fiesta, con esta liturgia, ¿verdad?, que el Señor nos está presentando y nos regala hoy con lo de la transfiguración del Señor, ya su nombre nos está llamando, ¿verdad? Somos llamados a cambiar, a dejarnos transfigurar verdaderamente por la presencia del Señor. La primera lectura nosotros la tomamos desde el libro de Daniel, capítulo 7, 9, 10, 13 al 14, y nos dice justamente su vestido era blanco. También esto lo encontramos en el profeta Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su rostro llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir una nube del cielo, una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Queridos hermanos, esta es la transfiguración que nosotros pedimos hoy también en esta celebración, en esta liturgia. Es decir, dejarnos tocar por Dios. Esta es una visión, esto es entonces el ideal de todo cristiano. A pesar de que para nosotros es una visión, de cierta manera nos está diciendo este es nuestro camino. Nosotros como cristianos, nosotros como personas que luchan y buscan un mundo mejor, aquí tenemos el ideal. El ideal es esto. Si te está hablando que su vestido era blanco como nieve, justamente nos está diciendo que nosotros también necesitamos ir purificando, blanqueando. Ya de bautismo hoy ya recibí la vestidura blanca. Viste que son simbologías, signos profundísimos para decir que nuestro camino, que en nuestra forma de comprometernos en este camino de santidad, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Purificar nuestra vida, dejarnos tocar por el Señor, salir de todo lo que es corrupción, salir de todo lo que es pecado, salir de todo lo que es negatividad de nuestra vida y en nuestra sociedad. Pidamos en este día de la transfiguración que el Señor nos transforme, nos cambie, que tengamos una sociedad siempre más limpia, de acuerdo a lo que el Señor nos pide en sus mandamientos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.